Respetuoso saludo a la amable e importante teleaudiencia de UNI3, la Universidad del Adulto Mayor de Colombia. En este punto de encuentro, donde la edad de plata, todos aprendemos de todos para toda la vida. En la sesión de hoy avanzamos en otro capítulo para estudiar las matemáticas básicas. Recuerda, si estudias en UNI3, no volverás a ser el mismo. Un saludo muy especial y una cálida bienvenida a todos ustedes, los participantes del taller Amor a las Matemáticas de UNI3 Colombia. Y por supuesto, un gran saludo a su orientador, el profesor Antonio Sepúlveda. ¡Qué maravilla poder acompañarlos hoy en esta exploración! Y tranquilos, que hoy no nos vamos a sentar a memorizar fórmulas frías, para nada. En lugar de eso, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por la historia del ingenio humano, para descubrir cómo los números nacieron, literalmente, como héroes, para salvarnos de crisis profundas. Así que, comencemos. Bueno, para que se hagan una idea de la ruta que vamos a tomar hoy, será como una máquina del tiempo. Arrancaremos con el mismísimo origen del conteo, luego veremos cómo nuestros ancestros lidiaron con las deudas, pasaremos por un misterio geométrico fascinante, trataremos de dominar algo llamado el infinito continuo, y finalmente daremos un gran salto a la tecnología moderna. Es, en serio, la historia de cómo fuimos resolviendo problemas cada vez más y más complejos. Empecemos por el principio, ¿les parece? El origen del conteo. Esta es nuestra primera gran era matemática, justo cuando la humanidad daba sus primeros pasitos para intentar organizar esa realidad cotidiana que los rodeaba. Piensen en esto por un segundo. Nuestras raíces matemáticas son antiquísimas. Hace más de 20.000 años, nuestros ancestros ya hacían pequeñas muescas en el famoso hueso de Ishango para contar los ciclos de la luna. ¡20.000 años! Y claro, luego vinieron los inmensos imperios como Mesopotamia y Egipto hacia el año 4000 a.C. Ahí, llevar la cuenta con los dedos simplemente ya no era suficiente. Tenían que administrar cosechas gigantescas, predecir cuándo se iba a desbordar el río Nilo, y así, casi por pura necesidad de supervivencia, nacieron los números naturales. El 1, el 2, el 3, herramientas 100% prácticas. Pero fíjense que a este grupo inicial de números le faltaba algo vital. Le faltaba el concepto del vacío. Tuvieron que pasar muchísimos siglos hasta que, allá en la India, mentes brillantes como Brahmagupta, y de forma totalmente independiente a la civilización maya, lograron conceptualizar el cero. Y ojo, no solo como un hueco en blanco, no, sino como un número con valor e identidad propia. Este fue un salto mental gigantesco. Literalmente expandió la capacidad de la mente humana para calcular y sentó las bases de todo el sistema que utilizamos hoy. Ahora, imagínense por un momento que son comerciantes en la antigüedad. Tienen 3 sacos de grano en su tienda, pero resulta que deben 5. ¿Cómo diablos anotan eso en sus tablillas? ¿Cómo registran algo que es, básicamente, menos que nada, cuando ni siquiera existen todavía las palabras o los símbolos para expresarlo? Y es exactamente este dolor de cabeza el que nos empuja a nuestra siguiente etapa: las deudas y las tierras repartidas. Es decir, la entrada triunfal de las fracciones y los números negativos. El comercio, pura y simplemente, acorraló a las matemáticas y las forzó a evolucionar. En la antigua China se les ocurrió una solución brillante. Usaban varillas rojas para lo que tenían, los bienes, y varillas negras para lo que debían. Mientras tanto, en la India, el matemático Brahmagupta puso unas reglas muy claras para los números enteros, diciendo algo como, bueno, una deuda menos 0, pues sigue siendo una deuda. Y así de fácil y de forma súper elegante, se resolvió por fin la tremenda paradoja de cómo anotar las pérdidas. Aunque les cuento que aquí en Occidente, al principio, la gente miraba estos números raros y los llamaban absurdos o ficticios. Sin embargo, los enteros se terminaron convirtiendo rápidamente en la columna vertebral de los grandes imperios. Con ellos, los tesoros reales podían proyectar impuestos basados en créditos futuros y hasta calcular trayectorias complejas para la navegación en alta mar. Increíble cómo una simple necesidad de los contadores transformó nuestra visión del mundo. Pero la historia no termina ahí. El mundo real no viene en porciones enteras, ¿verdad? Volvamos a Egipto.
Imaginen el río Nilo desbordándose cada año, borrando de un plumazo todos los linderos de los terrenos agrícolas. Para volver a repartir la tierra de forma justa, o simplemente para dividir equitativamente el pan y la cerveza entre los trabajadores, hubo que agarrar esos números enteros y partirlos en pedazos. Y ahí nacieron los números racionales, las famosas fracciones. Siglos después, estas mismas fracciones serían las que le darían vida a la banca moderna. Piénsenlo. Cada número nuevo nació de un deseo muy profundo del ser humano por buscar la justicia y la equidad. De Egipto damos un salto a la antigua Grecia y entramos de lleno al misterio de la geometría. Aquí es donde las matemáticas se estrellan de frente contra una crisis filosófica de proporciones épicas. Resulta que los pitagóricos creían con toda el alma que el universo era perfecto, armónico y que absolutamente todo se podía medir usando números enteros o fracciones simples. Pero un buen día, al intentar medir algo tan básico como la diagonal de un cuadrado perfecto, se toparon con un monstruo, la raíz cuadrada de 2. Un número rebelde, con decimales infinitos, sin ningún tipo de patrón y que nunca termina. A estos los conocemos como números irracionales. Y ojo, que el descubrimiento fue tan pero tan escandaloso que cuenta la leyenda que al pobre matemático Hipaso lo tiraron al mar. Sí, lo ahogaron, solo por atreverse a divulgar este secreto que rompía por completo sus creencias sagradas. Pero a pesar de todo ese drama, los números irracionales resultaron ser absolutamente fundamentales. Sin el número pi jamás podríamos calcular un círculo. Sin el número áureo, no entenderíamos las hermosas proporciones de la arquitectura clásica o cómo se forma la espiral en las hojas de una planta. El universo nos estaba diciendo a gritos que era muchísimo más misterioso y orgánico de lo que esos primeros griegos querían aceptar. Así que, para poder entender este universo que fluye de manera continua, la humanidad tuvo que dar otro paso de gigante hacia la revolución científica. Llegó el momento de dominar eso que llamamos el infinito continuo. Y así es como llegamos a los números reales. Imagínense por un segundo que la recta de números es como una soga extendida. Antes se pensaba que era perfecta, pero al mirarla con una lupa gigantesca, descubrieron que tenía pequeñísimos huecos invisibles. Genios de la talla de Newton y Leibniz utilizaban esta soga para crear los cimientos del cálculo matemático. Pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando pensadores como Richard Dedekind lograron tapar lógicamente esos minúsculos agujeros. Y luego llegó George Cantor, quien nos voló la cabeza al demostrar lo asombrosamente inmensa que es la profundidad de ese infinito continuo. Al formalizar este conjunto matemático, dejando esa soga sin un solo hueco, se le entregó a la ciencia una herramienta absolutamente infalible. Gracias a esto pudimos empezar a entender el calor, dominar el comportamiento de los fluidos y básicamente pisar a fondo el acelerador de la revolución industrial. Absolutamente toda la ingeniería del mundo moderno se levantó sobre la precisión inquebrantable de los números reales. Y casi sin darnos cuenta, aterrizamos en el Renacimiento y la era moderna. El gran salto a la tecnología. Prepárense porque les voy a presentar el conjunto de números más abstracto de todos, pero que sorprendentemente resulta ser el más indispensable para nuestra vida actual. Hay una frase bellísima del gran filósofo Leibniz para describir a los números complejos. Él los llamó casi un anfibio entre el ser y el no ser. Pura poesía. Y es que, allá por el siglo XVI, matemáticos como Cardano se rompían la cabeza tratando de resolver ecuaciones que daban como resultado raíces de números negativos. Cardano las llegó a llamar operaciones crueles e inútiles. Le parecían un absurdo total, una simple invención de la imaginación que no servía para nada en el mundo real. Pero vaya si se equivocaban. Resulta que esos números imaginarios y complejos son literalmente la magia oculta detrás de todo lo que hacemos hoy. Sin ellos, no tendríamos la menor idea de cómo funciona el electromagnetismo. Son los responsables del diseño aerodinámico que permite que los inmensos aviones comerciales vuelen sin caerse, y son la base de los algoritmos que hacen posible que hoy en día tengamos internet y esa maquinita celular en el bolsillo. Un problema súper abstracto y enredado del Renacimiento fue el que dio a luz a todo nuestro mundo hiperconectado. ¡Es de locos! Y todo este recorrido nos lleva finalmente a nuestra última y más profunda reflexión. Las matemáticas no son solamente unos números aburridos en un tablero, son en esencia el mayor poder que posee la humanidad. A lo largo de los siglos, el número ha sido nuestro primer y más formidable instrumento para proyectar poder. Piénsenlo un momento. Los grandes imperios no se sostuvieron únicamente a punta de espadas y guerras. Se sostuvieron gracias a censos de población, a balanzas comerciales y a una recaudación de impuestos que exigía una aritmética implacable. Más adelante, el cálculo matemático fue lo que permitió trazar mapas de navegación perfectos para explorar el globo. Contar y calcular ha sido, siempre, la verdadera manera de organizar y gobernar nuestra realidad material.
Viendo este resumen, podemos apreciar claramente cómo cada conjunto numérico apareció como un verdadero héroe para rescatarnos de una crisis específica. Los naturales llegaron para organizar el trueque, los enteros vinieron a sanear el caos de las deudas, los racionales nos permitieron repartir la tierra y el pan con equidad. Luego, los irracionales nos ayudaron a desentrañar los secretos de la naturaleza, los reales le dieron forma a la física moderna y para rematar, los complejos nos regalaron la era de las telecomunicaciones. Cada uno de estos pasos, cada nuevo conjunto inventado, ha sido un eslabón fundamental que nos ha permitido tomar el caos del universo y transformarlo en un orden estructurado. Al reflexionar sobre toda esta historia, especialmente estando en espacios de aprendizaje tan invaluables como este taller que orienta el profesor Antonio Sepúlveda, nos damos cuenta de algo verdaderamente hermoso. Las matemáticas no son fórmulas inertes, son un patrimonio vivo, vibrante y absolutamente fundamental de nuestra civilización. Y para cerrar, les quiero dejar una pequeña provocación, una pregunta que me parece ideal para que continúen ese debate tan nutritivo allá en su aula de UNI3 Colombia. Fíjense que hoy en día, los sistemas financieros globales, la inteligencia artificial y hasta los mayores secretos de Estado se rigen puramente por algoritmos. Básicamente, quien domina la matemática más avanzada hoy ostenta el poder global. Entonces, la gran pregunta es, si las matemáticas dominan la era digital actual, ¿quién ostentará verdaderamente el poder del mañana? De verdad, ha sido un placer inmenso compartir este análisis histórico con todos ustedes. Por favor, sigan cultivando ese hermoso amor por las matemáticas. Esta sección de Pregúntele al profesor Antonio la vienen enriqueciendo nuestros adultos mayores. ¿Quién lo creyera? Cualquier pregunta, por sencilla que fuera, nos motiva a interpretar y entender mejor el estudio de las matemáticas. Comencemos. La palabra heterogéneo. Repito, la palabra heterogéneo. El tema de hoy van a ser fraccionarios heterogéneos. Entonces, heterogéneo proviene del griego antiguo, heteros, que significa otro, diferente o desigual. Y genes, que significa género, tipo, raza, origen. Entonces, la palabra heterogéneo se refiere a formado por elementos o partes diferentes. Por lo tanto, es algo que está constituido por elementos de naturaleza o clase diferente. Ahora vamos a utilizar este concepto aplicado a matemáticas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen denominadores diferentes. Recuerden, el denominador es el número inferior, lo que indica que la unidad está dividida en partes de distinto tamaño. Entonces, este concepto nos permite hacer operaciones de la suma y de la resta. Para sumarlas o restarlas, es necesario, primero que todo, convertirlas en fraccionarios equivalentes. Nota, es decir, que tengan un denominador común, es decir, el mismo denominador. Aquí ejemplos, fracciones heterogéneas. Entonces, 1 raya 2, 1 arriba, 2 abajo. Aquí tienen el ejemplo pictográfico, la infografía. La unidad la partimos en 2 y una que está subrayada se queda y la que está en blanco la retiramos. 1/2. Ejemplo, 3/4. La unidad la dividimos en 4 pedazos iguales, de las cuales hemos tomado 3 las que están subrayadas. Ejemplo, 4/6. La unidad la he dividido en 5 partes iguales. Y lo que está subrayado es que he tomado 4 partes, por lo cual quedan 2 partes. Y se lee
4 sextos. Este ejemplo nos indica que las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen distinto denominador. Ahora vamos a aprender a sumar fraccionarios que ya conocemos como heterogéneos. Ejemplo, vamos a sumar dos fraccionarios heterogéneos. 2 tercios más 1/4. Observe por qué son heterogéneos. Porque el número 3 y el número 4 son distintos y por tal reciben el nombre de heterogéneos. A propósito, he recibido mensajes de mis alumnos y alumnas en donde ya tienen claro el concepto de heterogéneos, tanto en la naturaleza, en la cocina, en la vida real. Hay ejemplos de heterogéneos y los vamos a condensar en números, por ejemplo, 2 tercios y 3/4. Ahora ayúdenme. Vamos a imaginarnos una pelea de indios. Recuerden, cada uno armado de su arco y de su flecha. Así, arco y flecha. Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 4 son indios armados, cada uno con el 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a luchar. Se atacan entre sí, entre ellos. Y vamos a analizar el producto cruz. Ra, ra, producto cruz. Y aplicamos este producto de la siguiente manera. El 2 que está arriba del primer fraccionario ataca al de abajo del otro fraccionario. Es decir, el 2 por 4. Ahora el indio 3 le dispara al otro fraccionario de arriba, el 1. Entonces estoy multiplicando 3 por 1. Y luego aparece una lucha horizontal. El 3 ataca al 4. 3 por 4. Creo que queda clara esa pelea de indios. Trazo una línea, solo una línea. Y el resultado de la primera operación, 2 por 4, lo coloco arriba de la línea. Y el signo más lo dejo arriba. Y el resultado de la operación 3 por 1 lo pongo arriba de la línea a continuación de 2 por 4. Debajo de la línea, la pelea entre los denominadores, el indio 3 y el indio 4, 3 por 4. Y nos quedó así, 2 por 4 más 3 por 1, raya, y debajo 3 por 4. Igual, pues 2 por 4, 8, más 3 por 1, 3. Entonces 8 más 3. Y debajo de la línea, 3 por 4, 12. Entonces, como pueden observar, ese es el primer paso. Siguiente paso. La parte superior se suma. Y quedó 8 más 3 arriba, debajo la línea, una línea larga, y debajo 12, que es el resultado que dijimos 3 por 4. Entonces, igual 8 más 3 sobre 12, igual a 11 sobre 12. Espero que con esta operación quede explicado cómo sumo fracciones heterogéneas. El objetivo es cómo convertir fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Ustedes ya saben que son fracciones homogéneas. Por lo tanto, si hay igual denominador, me permite hacer operaciones de suma y resta. Reto matemático, toma 1. Entonces, ahora les dejo el siguiente reto. Sencillos. En casa, por favor, ayúdense de sus familiares, con sus amigos, para ver si ya podemos sumar. Primer reto, 2 quintos más 1 tercio. Tarea. Segundo reto, 3 medios menos 1 cuarto. Tarea. Reto, 2 cuartos más 2 tercios. Tarea.
Y reto 5 medios menos 3 cuartos tarea. Espero resultados y cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros.